Entonces, punto por punto el articulado de la norma y nuestras sugerencias, quiero saludar que el predictamen, cuando se refiere a los actos proselitistas, por ejemplo, cócteles, se oriente a la identificación del 100% de los aportantes. Repito, del 100% de los aportantes. Pero por ello mismo resulta cuestionable que se ponga límite al monto del aporte. No encontramos cuál es el fundamento para eventos proselitistas solamente, ¿no? Si es que ya todo tiene identificación. Y aquí quiero salirme un poco del documento que traía para contarles la historia personal en los cócteles de Fuerza Popular. Al igual que mencionó el colega Quesada, cuando hay donativos de personas, en el caso de Fuerza Popular, el 100% no solamente fue requerido por la OMPE para que vayan y digan si efectivamente dieron, sino que un NN hizo una denuncia ante la Fiscalía, ante una Fiscalía por lavado de activos. Y esa Fiscalía citó a 217 personas de Fuerza Popular que donaron más de 30.000 soles cada una y les hizo en promedio 65 preguntas. Primero, 217 personas citadas. Segundo, titulares en el diario La República. Fiscalía investiga en medio de un proceso electoral. Con ese antecedente en el que me podía explayar más, pero que ya pasó, nosotros en el caso de los cócteles no entregamos la lista de los asistentes. Y sin embargo, y además porque la ley no lo solicitaba. A pesar de que la ley no lo exigía, la segunda del señor Mariano Cucho, no me acuerdo el nombre, una señora María algo, me disculpan, se me va a venir, encontró una fórmula para que, y yo le expliqué esto y la OMPE fue receptiva. Yo les expliqué, nosotros no queremos castigar a las personas que asisten a un cóctel. Acá están los videos de los cócteles, acá están las listas de asistencia, acá está todo, pero no queremos castigar a una persona que compra un ticket. Entonces, y le expliqué esto y le enseñé las carátulas del diario La República. Entonces, encontraron una fórmula y dentro de la OMPE declararon reservada la información. Al día siguiente, a los 5 días, es un decir, Fuerza Popular entregó la lista de todas las personas que compraron los tickets de los cócteles. Fruto de ello, en agosto del 2016, o sea, apenas terminada el proceso electoral, tenemos el informe técnico de la campaña electoral, donde el comentario final de la OMPE, después de presentar los 5 informes que el colega Quesada mencionó, de todos los periodos y de la segunda elección, al final es que como resultado del examen y verificación efectuados de la información financiera de la primera y segunda elección de campaña electoral, elecciones generales 2016, relacionado con las aportaciones, ingresos y gastos del partido político Fuerza Popular, se ha determinado que la organización política ha cumplido con las disposiciones previstas en la Ley de Organización de Partidos y en el RFS-FP. Una sola conclusión. ¿Pero por qué? Porque se encontró la forma de proteger al donante, que era ¿no? Entonces, en ese sentido, para fortalecer al partido, tenemos que proteger a los donantes. Dicho esto, quisiera entrar puntualmente a cada uno de los artículos, en los que tenemos sugerencias, ¿no? En el artículo 29, sobre el financiamiento público directo, sugerimos que se incluya, donde dice al uso de actividades, que los fondos están destinados al uso de actividades de formación, capacitación e investigación, se agregue la difusión de dichas actividades. No a propaganda electoral, pero sí a la difusión de estas actividades. Asimismo, sugerimos que en este artículo 29, que se detalle que el financiamiento público directo debe ayudar a toda actividad consubstancial al objeto del partido. La norma es restrictiva. Los partidos tenemos gastos indirectos. Mencionó, disculpe que lo vuelva a mencionar, que el agua, que la luz, que claro, podrían no entenderse como fortalecimiento directo, como crecimiento del partido, como capacitación, pero son los gastos consubstanciales al objeto del partido y que creemos que deben estar incluidos en el artículo 29 de financiamiento público.
Finalmente, sobre este artículo, consideramos también necesario que sea la ley y no un reglamento la que precise la distribución del financiamiento público directo entre las actividades permitidas por esta ley y las que no están permitidas. Ello con evitar distorsiones después por reglamentos que rebasan la ley o que tienen que ver más con el funcionario de turno. Creemos que es este magno parlamento el que debe legislar tipificando exactamente en esto sí y en esto no. En el artículo 30, referido a los aportes. En el caso de aportes de inmuebles, pensamos que está abajo, digamos, figura en la parte de abajo como aporte de inmuebles, pensamos que se refiere al uso de inmuebles, ¿no? Como en especie. Entonces, creemos que se debe suprimir el inciso E, que podría llevar a confusión, y que más bien en el inciso A se agregue, es decir, incorporar la frase incluido el uso de inmuebles. O sea, que se aceptan donaciones en efectivo, bancarizados por supuesto, o en especie, coma, incluido el uso de inmueble, ¿no? Con lo cual desaparece el inciso E, porque, digamos, salvo temas como la casa del pueblo o algo, es difícil que se reciba en donación un inmueble, lo que se da es el usufructo o el uso, y que se debe consignar en el formulario, en el anexo 7 del formulario de reporte a la OMPE como donativo en especie. Dentro de este mismo artículo 30 felicitamos el objetivo de que todo aporte sea identificado, sea por bancarización, sea por documento con firma del aportante y del tesorero del partido. Lo que sí recomendaríamos es que la bancarización se realice para aportes equivalentes al 0.5 de la UIT. Y quiero explicar por qué. El 100% de los fondos, aunque sea 10 centavos de sol, debe ir al banco. O sea, todo tiene que ir al banco, eso no hay duda. El partido lo recibe, el partido no maneja efectivo, debe ir al banco. Pero si una persona quiere hacer, acá entendemos bancarización como que debe llegar a través del banco. Entonces, una persona natural que quiere donar tiene que tener una cuenta para hacer la transferencia al partido. Entonces, una persona que de repente quiere donar 500 soles, si no tiene una cuenta bancaria no podría donar. Entonces, lo que estamos diciendo es que hasta 0.5 de la UIT se pueda recibir en efectivo, con cargo a bancarizarlo para el control respectivo, el partido, pero que la persona pueda donar en efectivo propiamente dicho. Por encima de lo que hoy día sería 2.025 soles, 0.5 de la UIT, sí la llegada al partido tiene que ser bancarizada. En este mismo artículo 30, desde nuestro punto de vista, en cuanto a los aportes en especie, debería precisarse que la valorización del mismo consta en el documento identificado que firman aportante y tesorero. Quiero volver a insistir en el anexo 7 del formulario de reporte a la OMPE. Hay dos columnas, que dicho paso están equivocadas, porque dice aporte en efectivo y aporte en especie. Deberían ser 3 columnas, una que diga aporte en efectivo, aporte con transferencia bancaria y aporte en especie. Porque guía mal a una persona que no conoce los detalles cuando dice aporte en efectivo. Si entregan un cheque, si hacen una transferencia bancaria, tenemos que ponerlo en la columna efectivo, y eso no es efectivo, eso es bancarizado, deberían ser 3 columnas. Pero en la columna en especie hay que poner un número. Si se recibió el uso de un local, si se recibió polos, si se recibió llaveros, si se recibió calendarios, si se recibió papel, hay que poner el valor. Ese valor no puede ser subjetivo. Entonces, sugerimos que en el acta de donación del bien en especie, con firma del donante y del tesorero, así como el donante tiene que firmar un recibo cuando está aportando efectivo o cuando está haciendo transferencia bancaria, que firme que está donando por valor de tanto, y obviamente el precio tiene que ser razonable y dentro de lo que es valor de mercado. También dentro de este artículo 30 consideramos importante establecer un articulado que señale expresamente que el banco tiene la obligación de identificar cualquier persona que haga aporte o retiro de la cuenta bancaria.
Este año, a título personal, no como secretario de Fuerza Popular, yo cumplo mi 14º año como director de bancos. He sido 8 años director de bancos comerciales y 6 años director del Banco Central de Reserva. Sé que los bancos perfectamente pueden identificar al cliente, todos los bancos trabajan con computadoras, de tal forma que cuando uno va a hacer un aporte en efectivo a un partido político, cualquiera que sea, haya una marca y que se exija una identificación. ¿Por qué un partido político, cualquiera, no Fuerza Popular, cualquiera, tendría que ser punible de su posición o eventual denuncia de lavado de activos porque un NN fue a un banco, depositó 40.000 soles? La administración del partido político no conoce nada, no tiene cómo saber el nombre de la persona, figuran en sus estados 40.000 soles, el partido dice yo no sé nada, lavado de activos. Entonces queremos hacer responsable a los bancos de no aceptar dinero en efectivo cuando el destinatario sea un partido político, bajo responsabilidad del banco, que se identifique con DNI o con pasaporte o con lo que fuese, que se identifique a la persona que dona. Y eso sí se puede hacer, la Asociación de Bancos no nos puede decir que no se puede hacer. Señor presidente, me va a disculpar, he recibido una llamada telefónica en mi casa, se me presentó una emergencia familiar, me debo retirar, no lo vayan a tomar por favor como una descortesía. No, para nada. Se le agradece muchísimo su presencia, señor Kessler, y los aportes, y ojalá que todo esté bien en casa. Gracias. Perdón, señor Klimper, para que continúe. Sí. En el artículo 31 referido al financiamiento prohibido, aquí, con el debido respeto, tenemos una sugerencia con respecto a la redacción del inciso F, que no cambia el sentido del inciso F. Actualmente se dice que se refiere a personas que hayan incurrido en actividades calificadas como delito. O sea, no se puede recibir aportes de personas que hayan incurrido en actividades calificadas como delito. Dicha afirmación, digamos que no es técnicamente correcta, por lo cual sugerimos que se precise que la prohibición de aportes de los directivos de las personas jurídicas que hayan sido condenados o que hayan declarado admitiendo la comisión de delitos, ¿no? Porque que hayan incurrido, ¿cómo se sabe? ¿No? Entonces, ya sea que hayan admitido o que hayan sido condenados por la comisión de delitos. También en el artículo 31 sobre financiamiento prohibido, en la parte final del artículo, cuando se refiere a la obligación del Ministerio de Justicia, la información debería brindarla mediante un portal web de acceso partidario, eximiendo de responsabilidad al partido que reciba dinero de personas naturales o jurídicas que no estén claramente identificadas en el mencionado portal web. ¿A qué nos referimos? El monopolio de la información judicial penal lo tiene el Estado. Tiene el monopolio. Entonces, si mañana se acerca una empresa, Tres Chanchitos SRL, y quiere hacer un donativo, ¿cómo puede el partido saber, más allá de Infocor, más allá de bases, algunas bases de Internet, con 100% de certeza que esta empresa no tiene una sentencia de haber incurrido en un acto ilegítimo? Entonces, con el mismo antecedente que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, de poner una ventanilla única, donde podíamos ver en la base de datos a todas las personas que iban a candidatear, creemos que es el Ministerio de Justicia el que tiene que tener un portal web que se irá perfeccionando en el tiempo, pero que los partidos tengamos que entrar a ese portal web y ahí ver todas las bases de datos, porque el monopolio de la información lo tiene el Estado, no lo podemos tener los partidos políticos. Sin menoscabo de los esfuerzos que tenemos que hacer y obviamente de recibir de gente que conocemos. En el mismo orden de ideas, queremos sugerir que en la ley se incorpore un mecanismo de devolución del aporte prohibido que se haya depositado en la cuenta bancaria. Se aparece una persona en un banco y deposita 40.000 soles y con su DNI, pero el partido no lo quiere. O sea, ya el banco, por lo que expliqué antes, lo identifica. El partido no quiere recibir del señor tal y tal, entonces que haya la posibilidad, cuando es un aporte no solicitado, no coordinado, de hacer un extorno. Este mecanismo de devolución deberá establecer un plazo muy breve.
En el artículo 34, nuestra sugerencia es muy sencilla. Sugerimos que se precise que cada caso que la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios es la OMPE. Si hubiera la misma mención en otras partes del articulado, también sería bueno unificarlo. O sea, se habla de una gerencia de supervisión, pero no se dice que es de la OMPE. O sea, ¿de gerencia de quién? ¿No? Y precisar, y en toda la ley que vaya junto, ¿no? De la OMPE, de la OMPE, de la OMPE. Al final del artículo se señala que dicha gerencia puede requerir a las organizaciones políticas información adicional. Propongo agregar claramente que dicho requerimiento no implica la ampliación de los plazos dispuestos en la ley, siendo más restrictivo con los partidos políticos. ¿A qué nos referimos? En el pasado han habido partidos políticos que han tenido dificultades en demostrar de dónde sacaron los ingentes recursos que gastaron. Entonces, la OMPE los requería y ellos pedían una ampliación. Y los plazos seguían corriendo. Hoy día estamos 26 de junio del 2017 y hay partidos políticos que todavía no terminan de documentar los fondos que usaron en las campañas pasadas. Simplemente porque los plazos, o sea, la misma OMPE les pide ampliación de información y el plazo sigue corriendo. Que la OMPE pueda pedir ampliación de información, sí, pero el plazo se cierra. Los partidos políticos, así como queremos menos carga, también tenemos que cumplir a tiempo con demostrar de dónde sacamos nuestros recursos. Vamos al tema de las infracciones en el artículo 36. Esta norma vemos con satisfacción que considera la gradualidad de las normas, ¿no? Nosotros tenemos la todavía dolorosa herida del doctor Vladimiro Warok, pero que creemos que a partir de esa experiencia y pasadas las elecciones y pasada la adrenalina podemos aprender todos. Entonces se considera faltas leves, graves y muy graves. Considerar grave el no expedir, o sea, lo que proponemos es considerar grave el no expedir comprobante de las contribuciones que permiten identificar a los aportantes. Actualmente está como leve, nosotros queremos que sea grave. Así como también debe ser infracción grave el no tener documento con firmas de aportante y tesorero señalado en el inciso A7. Recuerdo que uno de los hilos conductores es transparencia y que el 100% de los aportes debe ser identificado. Entonces, en el momento que se recibe un aporte tiene que haber un recibo. No tenerlo es grave. Agregar en el supuesto de infracción del inciso A8, el no grave, no llevar los libros y registros de contabilidad actualizados con un retraso no mayor de 60 días. La palabra no es retraso, quizás es desfase, no mayor de 60 días, ¿no? Que la menor carga de trámites que pedimos unánimemente los partidos no se convierta en libertinaje. Los libros tienen que estar al día. Considerar infracción muy grave cuando no haya cumplido con subsanar la infracción grave en el plazo establecido. Entonces, si pedimos gradualidad, no puede ser una puerta falsa para evadir la norma. Si hay una infracción grave, la OMPE lo detecta, da un plazo de subsanación y ya pasa a ser infracción muy grave el no subsanarla, cualesquiera que ésta sea. En el artículo 40 se refiere a la publicidad comercial. En el primer párrafo sugerimos que se precise que la contratación está a cargo del tesorero y los tesoreros descentralizados en el caso de las elecciones presidenciales y congresales. Recordemos que en las elecciones subnacionales vamos a tener unos 60, 80 mil candidatos y no necesariamente todos tienen tesorero. Un candidato a regidor puede tener un jefe de campaña, ¿no? Entonces, aclarar que estas contrataciones de publicidad sean del tesorero y tesoreros descentralizados en el caso de elecciones presidenciales y congresales. En el segundo párrafo sugerimos precisar que no se puede establecer precios superiores al promedio cobrado a privados por dicha publicidad en los últimos 2 años en el mismo horario de difusión. Y es en este punto donde yo quería, por alusión, señor presidente, hacer un comentario a lo dicho por el congresista El Castillo, con quien efectivamente tuvimos múltiples reuniones con los medios de prensa, cuando les decíamos por qué a los partidos políticos nos cobran tan caro y por qué nos quieren cobrar una tarifa fija.
La principal razón que ellos decían, no necesariamente que sea la verdadera, es, miren, la televisión, nosotros tenemos, nuestros principales clientes son cervezas, bebidas, detergentes. Nos apoyan, nos compran publicidad 5 años seguidos. Ustedes se presentan cada 5 años, ¿por qué les vamos a dar la misma tarifa a ustedes que vienen por 2 o 3 meses? Suena razonable, pero es mercantilista. ¿Por qué? Porque a diferencia de un periódico, de un mural o de una pared, donde no hay barreras de ingreso, en el caso de la radio y la televisión es una concesión del Estado. El éter, el espectro electromagnético es de todos los peruanos y está concesionado. Y entonces, como parte de la concesión, debe ser de interés de ellos de fortalecer el sistema de los partidos políticos, que es parte de la democracia peruana. Entonces, no se puede usar un criterio mercantilista de decir al detergente, a la bebida, a la cerveza, porque me apoya 60 meses en el quinquenio, le damos una tarifa, y a ustedes porque vienen 2 meses, le damos con la parte de atrás del hacha. Eso es mercantilismo. La ley de telecomunicaciones dice que el éter, el espectro electromagnético, es de los peruanos y por tanto proponemos, voy a repetir, que no puedan cobrar precios superiores al promedio cobrado a privados por dicha publicidad en los últimos 2 años en el mismo horario de difusión. Esto es algo que en algún momento hablé con el congresista del Castillo. Él hoy día ha hecho una nueva proposición, creo que ustedes podrán aquilatar, pero en ambos casos nos parece razonable. Finalmente, en el tema de publicidad, consideramos asimismo oportuno que se mencione expresamente que los medios son quienes deben remitir a la OMPE la información necesaria para la supervisión. En elecciones municipales y regionales pueden contratar al responsable de campaña, ¿no? O sea, muchas veces la OMPE no tiene la información para supervisar el gasto. Y si los medios tienen todo esto computarizado, son ellos, me refiero a los grandes medios radio y televisión, los que deben remitir las pautas a la OMPE para fiscalización. Finalmente, esto nos permite efectuar una sugerencia que trasciende el artículo. La norma debería referirse no a gerentes de campaña, sino al responsable de esta, que puede ser el mismo candidato. O sea, no todos tienen gerente, ¿no? O sea, cuando lo vemos en elecciones subnacionales. En relación al artículo referido a dádivas, saludamos la introducción de criterios de gradualidad y proporcionalidad en las sanciones y nos permitimos sugerir que no se reduzca el 0.2% de la UIT, sino que se mantenga en 0.5% de la UIT, que son aproximadamente 20 soles. En el artículo 30A sugeriríamos que la sumida del artículo se denomine aportaciones a candidatos distintos a los de la elección presidencial y parlamentaria y que en el tercer párrafo se propone corregir el aporte del 50% de la UIT, de modo que haya concordancia con el artículo 30. En el caso anterior de las dádivas, no lo he recogido en el papel, pero me lo acuerdo, sí creemos que no debe permitirse ninguna forma de dádivas en bebidas, alimentos o medicinas. ¿No? O sea, cuando hablamos de dádivas es un llavero, un polo, un calendario, pero sí creemos que temas de alimentación, alimentación, bebida o medicinas, no importa que cuesten 0.01% de la OIT, no deben estar permitidos, por tratarse de bienes de primera necesidad. En el artículo 36A, referido a las sanciones, creemos que hay un error al disponer que las faltas muy graves se sancionen, alternativamente con la pérdida del financiamiento público directo o con la suspensión de la organización política hacia el cumplimiento de la infracción. ¿Por qué? Porque la pérdida del financiamiento público dejaría a la OMPE sin posibilidad de hacerse cobro de las multas, lo que ya ha sido recogido en el 6º párrafo del mismo artículo. Entonces, en la medida de que ya hay una falta tipificada que es con multas, o sea, no se puede hacer con el castigo con las dos formas, ¿no? Es o una u otra. En cuanto al artículo 36B, el plazo de la suspensión a candidatos debería ser de 6 años y no de 5. Esto es ya para faltas muy graves. De modo que no quede duda de la finalidad disuasiva de la sanción. ¿Por qué?
porque jugando a los plazos, creo que la intención de los señores legisladores era que no puedan participar en el siguiente proceso electoral. Pero si un candidato comete un error 5 meses antes de una elección y es sancionado al mes siguiente, si aplicamos los 5 años, podría inscribirse para la siguiente elección 4 meses antes de la elección. Hay un periodo de gris. Entonces, si el ánimo de los señores legisladores era que no puedan participar en la siguiente elección, queda más claro poniendo 6 años que 5 años. Esas son nuestras sugerencias y muchas gracias por escucharlas. Muchas gracias, señor José Klimper. Hemos tomado nota de sus valiosos aportes. Le voy a pedir al congresista Gilbert Violeta que en su calidad de presidente del Partido de Peruanos por el Cambio y debido a que su secretario general no se encuentra en Lima, pueda hacer las apreciaciones de parte del partido. Está haciendo inspecciones en el exterior. Gracias, presidente. Voy a ponerme mi sombrero de dirigente partidario y en todo caso sí precisar que los comentarios o las precisiones ya de carácter estrictamente normativas las alcanzaremos desde el despacho por escrito. Pero me parece más importante en este espacio aprovechar para transmitir más bien lo que es una sensación, una sensibilidad desde el partido que está absolutamente en línea con las preocupaciones y las propuestas que han expresado quienes me han antecedido en la palabra. Pero aquí, presidente, creo que también hay algunos elementos que es importante que tengamos en cuenta. Cuando hablamos del financiamiento de partidos políticos, hay 2 aspectos que deberíamos tomar en consideración. Primero, el elemento propiamente del financiamiento, es decir, de cómo ingresan los recursos a una organización política, ya sea financiamiento público, privado, contribución ciudadana, pero por otro lado la rendición de cuentas, ¿no? Y creo que uno de los principios que deberíamos recoger en este acápite es la presunción de buena fe. Es decir, todo lo que ocurre en el sistema electoral con la sobreregulación de la que somos pasibles los partidos políticos parte del principio de culpabilidad, parte de la idea de que la estructura política organizativa tiene que ser controlada porque se presume culpable. Y todos sus actos a partir de eso trasladan la carga de la prueba, la descarga administrativa en el partido político, cuando lo lógico desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista de derecho, es que quien acusa sea quien tenga que demostrar, en este caso los órganos de fiscalización. Y digo que esto de la presunción de veracidad en la información me parece una cuestión absolutamente fundamental, porque eso es un principio fundamental de cualquier Estado de Derecho. Si es que un ciudadano y más un partido político entrega una información a la administración, se tiene que asumir que la información que se entrega es veraz. Pero, como ocurre también en los países modernos, en todos los sistemas desarrollados, si es que se encuentra que algo de la información que se ha entregado, asumiendo la buena fe de quien lo entrega, es errónea o se ha entregado para confundir o hacer caer en error a la administración, entonces la severidad tiene que ser absoluta. Pero partimos de una presunción de buena fe, que cada información que se entrega es una información veraz y solo en caso que se demostrase desde la fiscalización que se ha cometido un error, un ánimo de engañar a las instituciones electorales, entonces ahí sí debe haber una sanción drástica contra la organización o los dirigentes o los funcionarios que han tenido a cargo esa responsabilidad. Y hacía esta diferenciación entre lo que es financiamiento y lo que es rendición de cuentas, porque ahí nosotros hemos presentado algunos proyectos de ley. Y en el tipo de financiamiento quiero precisar, nuestro partido político cree de manera absoluta en la necesidad del financiamiento público. Y nosotros sí creemos de que el desarrollo de la democracia y del sistema de partidos políticos pasa necesariamente por fortalecer el financiamiento público sin temores, porque yo entiendo que la crítica ciudadana en este punto también es alta, sin embargo creo que es un tema que tenemos que asumir con responsabilidad. Según las cifras de la propia Contraloría, presidente, 12.600 millones de soles cada año se pierden en corrupción. 12.600 millones de soles. Y mucho de este dinero
es corrupción en todas las instancias del Estado. No es solo a nivel de lo que se podría decir alta administración pública, es municipalidades provinciales, distritales, gobiernos regionales, todo tipo de autoridades. Y cuando hablamos de lo que significa el financiamiento para los partidos políticos, hablamos de no más de 10 millones de soles al año. Es decir, la proporción es absolutamente increíble en relación a lo que nos cuesta, a lo que nos podría costar la democracia. Por primera vez en la historia del Perú, este año, los partidos políticos vamos a comenzar a recibir un financiamiento público para capacitación y formación. Y yo entiendo que en la mayoría de partidos políticos, precisamente la falta de normas que nos regulen y que nos den seguridad a los partidos políticos, que el dinero que se va a utilizar esté bien utilizado, genera temores de que si debemos o no utilizar ese financiamiento público. Y creo que ahí la norma tiene que dar, por eso indico, tiene que dar las seguridades de que el financiamiento público es un camino que deberíamos utilizar. Nos oponemos a las dádivas. Creemos que, en línea también con lo que se ha mencionado, las dádivas, hay aquí también dos fenómenos, así como hablamos de la corrupción, hay otro fenómeno que también tenemos que atacar, que es el clientelismo político. El clientelismo político es otro de los grandes problemas que enfrentan el sistema de partidos políticos. Es decir, la utilización de elementos básicos de primera necesidad, alimentos, bebidas, bienes perecibles, para poder inducir el voto, para poder comprar el voto de la gente más necesitada. Creo, presidente, que si utilizamos medidas, presunción de veracidad en la información que se entregue y buena fe para los partidos políticos, medidas de lucha contra la corrupción y barreras contra el clientelismo político, oponiéndonos al tema de las dádivas, creo que ahí tendríamos algún avance sustancial. Hay varias otras cosas que pueden ser medidas concretas. Por ejemplo, necesitamos que la OMPE ayude a los partidos políticos con una asistencia técnica obligada. Por ejemplo, la OMPE, más bien, cada partido político tiene su propio software para entregar contabilidad. ¿Por qué la OMPE no puede entregar una suerte de PDT como ocurre en la SUNAT y le entrega el mismo software a todos los partidos políticos para que los partidos políticos entreguemos la contabilidad y hasta subamos información en línea? De tal suerte que haya mecanismos de transparencia que se reflejen inmediatamente. ¿Cuánto le cuesta a cada partido desarrollar su propio software, tener su propio equipo de contabilidad, su propio equipo de tesorería? Cada partido político tiene un equipo legal para poder atender todas las demandas de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Y cada cosa cuesta. La democracia interna cuesta. La labor de organización partidaria cuesta. El saneamiento del padrón electoral cuesta. ¿Cómo vive un partido político? O sea, ¿cómo va a sobrevivir un partido político si por otro lado tiene todos los impedimentos para poder recibir donaciones?